A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 14 grados centígrados. Muchas noticias para hoy. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y por supuesto de la Presidencia de la República. Aquí están nuestros titulares, sean bienvenidos. Colombia logró reducir 7% los cultivos ilícitos en el territorio nacional entre 2019 y 2020. El anuncio fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El presidente Duque reiteró que el enemigo que ha obstruido la construcción de la paz en el país es el narcotráfico. La política antidrogas del país es integral, pasando por la erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, mecanismos de precisión y educación, dijo el mandatario. El gobierno firmó el decreto que permite reconocer las prácticas profesionales como experiencia laboral. Esta norma romperá con las brechas de empleabilidad y acceso al primer trabajo. Para mejorar el flujo de caja de las micro y pequeñas empresas, el gobierno expidió el decreto 612 del 2021. Con la nueva norma se amplió el plazo de pago del impuesto de renta para noviembre y en un solo pago. Nuevo arribo de 500.000 dosis de la farmacéutica Pfizer contribuyen al avance del Plan Nacional de Vacunación. En minutos habla en Casa de Nariño en línea Carlos Álvarez Moreno, coordinador nacional de estudios de COVID ante la OMS. Hasta el 15 de junio estará abierta la convocatoria para que docentes del país participen en clubes de conversación bilingüe. Los encuentros virtuales comenzarán el 5 de julio y se extenderán hasta el 10 de septiembre. 4.000 migrantes venezolanos se podrán certificar en competencias laborales. Este beneficio es posible gracias a la Certificatón, iniciativa del SENA, la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos, como lo mencionábamos en nuestros titulares, la noticia del día, Colombia logró reducir en 7% los cultivos ilícitos en el territorio nacional entre 2019 y 2020. La ampliación de esta noticia está ahora con Manuela Prieto, que nos acompaña en la cabina de digital de Casa de Nariño en línea. Manuela, buenas tardes. Eslavodan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Fernando, y para quienes nos ven y nos escuchan a esta hora de la tarde. Pues el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito entregó los principales hallazgos a este monitoreo en los territorios afectados por cultivos ilícitos en el país. Estamos hablando, como usted lo mencionaba, de una reducción del 7% en el área sembrada de coca en el país, pasando exactamente de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020. Esto fue lo que dijo. El área sembrada con coca en Colombia siguió bajando y llegó el año pasado a 143.000 hectáreas, un menos 7%. Que el año pasado se incautaron más de 505 toneladas de cocaína. Mejor año desde siempre en incautaciones. Eso hay que decirlo, porque es un esfuerzo tan grande que hizo la fuerza pública de este país. El presidente Iván Duque, por su parte, destacó estos resultados y el esfuerzo que ha tenido el gobierno nacional para combatir este flagelo. Asimismo, ha dicho que el mayor enemigo en la construcción de la paz en nuestro país es el narcotráfico. De manera que en el año 2020, como lo muestra hoy la Oficina de Naciones Unidas, se consolida una reducción del área sembrada del 7%, que se suma a los esfuerzos del año anterior del 9% y a lo que empezó a marcar una tendencia
a partir del mes de agosto del año 2018. Y es muy importante hoy hacerle un gran reconocimiento a ese extraordinario ministro de Defensa y extraordinario canciller que fue el doctor Carlos Holmes Trujillo García. Él trabajó intensamente en este propósito durante todo el año 2020. Hicimos reuniones en distintos lugares del territorio donde impartimos instrucciones y vemos que hoy se valida ese gran esfuerzo. Otro resultado importante tiene que ver con la cifra de incautación que además ha sido destacada por el representante de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El año pasado fue el año de mayor incautación, es lo que se ha destacado. Asimismo, se ha destacado el trabajo de la fuerza pública en medio de la pandemia. Los criminales del narcotráfico, que siempre han buscado su profesionalización, ellos han ido adaptando también muchas de sus prácticas para tratar de aumentar la productividad. Eso quiere decir que aunque se reduzca el área de cultivo ilícito, han tratado de producir más cocaína. Y han tratado de ubicar sus centros de producción en resguardos, como lo dice usted también, y también han tratado de tener centros de producción en parques naturales, porque ellos buscan ubicar muchos de estos lugares de producción donde saben que le queda más limitada la acción, si se quiere, a las autoridades. Pero aún así, y mostrando ustedes ese aumento de la productividad, la fuerza pública también ha actuado con mucha contundencia ante esa especie de actitud mañosa narcotraficante, y lo ha hecho como ustedes también lo expresan hoy, y es el tercer mensaje. Las incautaciones crecieron en un 18% el año pasado y se registran las mayores incautaciones históricas de droga en Colombia. Entonces, por más de que hayan tratado de aumentar la productividad en un 8%, claramente al haber aumentado las incautaciones en un 18%, también se les golpeó esa estructura delictual y menos drogas salieron hacia las calles de nuestro país y del mundo. El presidente Iván Duque también hizo un llamado a los países que reportan el mayor consumo para que aporten herramientas que permitan combatir los cultivos ilícitos. Los países que tienen el mayor consumo también hagan un esfuerzo proporcionalmente tan grande como el que ha hecho Colombia en estos 3 años, reduciendo en casi un 20% el área sembrada, registrando las mayores incautaciones de la historia, la mayor reducción de laboratorios y el mayor despliegue de capacidades para enfrentar este fenómeno. El ministro de Defensa, Diego Molano, por su parte también destacó el trabajo de la fuerza pública para combatir los cultivos ilícitos y dijo que el compromiso del gobierno nacional es seguir trabajando para lograr una Colombia libre de drogas. Esto fue lo que dijo. Se ha dado prioridad a las acciones de irrupción de la red de valor del narcotráfico. Nuestra fuerza pública avanza en el ataque frontal a este fenómeno criminal que es una amenaza a la salud pública, al medio ambiente y a la seguridad nacional. Acciones dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, la intervención en las áreas sembradas de coca como eje número 1. Segundo, la incautación de esta coca y todas aquellas sustancias psicoactivas y, por supuesto, el desmantelamiento de las organizaciones narcocriminales. En solo los primeros 4 meses de su gobierno, entre agosto y diciembre de 2008, se revirtió la tendencia creciente de los cultivos ilícitos que traían por más de 5 años creciendo de una forma desmedida. Avanzamos en el camino correcto, como lo demuestra el resultado del informe presentado el día de hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que hoy se presenta. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos familias destrozadas. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significan menos barrios inseguros en nuestras ciudades. Menos hectáreas de cultivos ilícitos significa, presidente, también una Colombia más segura y una democracia más sólida.
Bueno, Slobodan y Carlos Fernando, unas últimas cifras también muy importantes, y es que el mayor impacto en la tendencia a la reducción del área sembrada está asociada a 3 departamentos: Caquetá, menos 54%, Putumayo, menos 20% y Nariño, menos 17%. Es el informe que se presenta hoy desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, por supuesto, el presidente Iván Duque. 12 del día, 11 minutos. Muchas gracias, Manuel. Importante, Carlos Fernando, este informe donde ratifica que Colombia sigue en la tendencia de la reducción del área de cultivos ilícitos gracias al trabajo de la fuerza pública y también de varios programas del gobierno nacional y, por supuesto, de los erradicadores en terreno. Reducción histórica en el área sembrada en un 7%, como lo dijo el señor Pierre Lapac, pero también una cifra récord en cuanto a incautaciones. Históricas. Sí, señor, en el año 2020 ha sido reconocido internacionalmente esa cifra de incautaciones, muchas toneladas, casi más de 1.000 toneladas de droga, entre marihuana, cocaína y otras drogas, pues fueron incautadas por las autoridades en todo el territorio nacional. Crecimiento del 18%, destacaba el presidente Duque en materia de incautaciones. Vamos en segundos con noticias económicas, dos muy importantes. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 13 minutos en Colombia. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Dos noticias económicas las reveló muy temprano el presidente de la República, Iván Duque Márquez, Carlos Fernando, que tienen que ver con dos decretos. Importantes noticias y medidas, dos decretos que cumplen incluso un viejo anhelo que tenían las personas, los jóvenes, cuando eran practicantes, de buscar trabajo. A la hora de buscar trabajo, pues siempre se solicitaba la experiencia laboral y pues no tenían cómo acreditarla. Pues bien, se ha expedido un decreto en las últimas horas por parte del presidente Iván Duque. Vamos a mirar en la gráfica justamente en su cuenta, @Iván Duque. Expedimos el decreto 612 para 2021 de ayudar a las micro y pequeñas empresas. Esa es la segunda noticia en su reactivación. Esta medida le ordena al Ministerio de Hacienda y a la DIAN correr el calendario de impuesto de renta de las empresas, ampliando el plazo de pago a noviembre y hace mejorar su flujo de caja en una sola cuota. Eso sí, se pagaba por cómodas cuotas en determinado tiempo según el calendario tributario. Con este decreto, el 612, lo que se hace es que se da más plazo y en noviembre, en un solo pago, las pequeñas, las medianas empresas del país y todos los declarantes de renta pues pueden hacer ese pago. Importante noticia, Daliana, para la reactivación de nuestras empresas. Así es, Gerson Beltrán nos cuenta todos los detalles sobre este anuncio que hizo el presidente Iván Duque y que sin duda se convierte en un alivio financiero para las MIPYMES. Gerson con toda la información. Este miércoles, el presidente Iván Duque reiteró en su cuenta de Twitter el nuevo conjunto de medidas económicas para empresarios a través del decreto 612 del 2021, a lo que el director de la DIAN, Lisandro Junco, destacó que esta nueva ampliación para el pago de impuesto de renta y complementarios para la vigencia 2020 busca impulsar la reactivación económica del país. Es así como en lugar de pagar 2 cuotas, lo harán en una sola durante el mes de noviembre. Si bien con la expedición del decreto 374 de 2021 la entidad ya había ampliado el plazo pasándolo de abril a junio, se hace necesaria nuevamente mover estos vencimientos toda vez que persisten las circunstancias excepcionales como consecuencia de la pandemia derivada del COVID-19 y adicionalmente las que deja el paro nacional adelantado en este momento. Esto ha afectado el normal desarrollo de las actividades económicas de nuestras micro y pequeñas empresas, siendo necesario contribuir a su reactivación y recuperación económica. Asimismo, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, resaltó que las micro y pequeñas empresas serán las grandes beneficiarias. Con eso buscamos darle liquidez, alivio a estos sectores afectados por estas circunstancias. Y esto se complementa con la decisión que habíamos tomado previamente de que el anticipo del impuesto de renta fuera del 0 para los sectores más afectados de nuestra economía. Estas medidas, sumadas a las medidas de carácter financiero anunciadas previamente por el Gobierno Nacional, buscan tener instrumentos de apoyo para el tejido económico y social afectados por el COVID-19 y bloqueos en las vías. Y hablemos del segundo trino que dio a conocer muy temprano el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a través de su red social. Tiene que ver con el decreto 616. Veamos el trino del presidente, muy importante. Una buena noticia para los estudiantes de educación superior en proceso de graduarse. Con Mintrabajo Col emitimos
Decreto 616 de 2021 que permite que sus prácticas profesionales sean certificadas y tenidas en cuenta como experiencia laboral, dinamizando así el acceso al primer empleo. Ojalá hubiéramos tenido ese decreto en nuestra época. Exactamente. Muchas veces las puertas se cerraban y había que decirlo así porque siempre se pedía una experiencia pues que uno no podía demostrar por estar estudiando. Pero ahora sí lo puede demostrar. Por supuesto, es un viejo anhelo incluso que teníamos desde hace tiempo pues quienes pasamos por un centro de educación superior. Pues bien, el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera ha ahondado en los alcances de este decreto del 616. Vamos a escuchar la ampliación de esta noticia con Natalia Dávila. Eslobodan, Carlos Fernando y Daliana, buenas tardes. Pues en efecto, el Ministerio de Trabajo puso en marcha el decreto 616 que reglamenta la experiencia de estudiantes en sus prácticas profesionales para que éstas sean tenidas en cuenta como experiencia laboral. Es importante recordar que este decreto cobija la formación de estudiantes de educación superior, tanto en formación técnica, tecnológica, profesional e incluso en formación del SENA. Esto de acuerdo a que diversas empresas piden más de 6 meses de experiencia para muchos de estos cargos. De esta manera, el Gobierno Nacional busca que se eliminen las brechas de acceso al empleo juvenil. Veamos el siguiente informe. El Ministerio de Trabajo puso en marcha el decreto 616 que reglamenta la equivalencia de experiencia de prácticas profesionales previa de estudiantes, obtenida a través de programas académicos o formativos cursados, para que éstas puedan ser tenidas en cuenta como experiencia laboral. El decreto señala que el ámbito de aplicación está regulado para la realización de prácticas laborales como contratos de aprendizajes, judicaturas, monitorías, contratos laborales, contrato de prestación de servicios o grupos de investigación. El lugar donde realizó la actividad formativa, que se pretende valer como experiencia laboral, debe certificar como mínimo nombre e identificación de las partes, fecha de inicio, fecha de terminación, actividades adelantadas, horario que se realizó dichas actividades, modalidad de vinculación o contratación realizada. Vamos a romper ese círculo vicioso al que se enfrentan los graduandos. Requisitos. El decreto cobija a toda persona que haya sido estudiante de educación superior de cualquier nivel de educación, pregrado y posgrado, como niveles técnico-profesional, tecnológico y universitario, estudiantes de educación para el trabajo y desarrollo humano, estudiantes de formación profesional integral del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, estudiantes de escuelas normales superiores y estudiantes de la oferta de formación por competencias. Para hacer válida esta experiencia profesional, la empresa patrocinadora deberá emitir una certificación sobre la actividad adelantada por el estudiante. De otro lado, hay que resaltar que las actividades de formación como docencia y salud seguirán siendo reguladas por la Ley 789 del 2002. Es por el momento la información que registramos. Continúen ustedes con más noticias en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias, Natalia Dávila, con esta información en directo aquí en Casa de Nariño en línea. 12 del día, 20 minutos, vamos a hablar de salud. Tenemos un invitado muy especial, pero antes un mensaje: Pacto Colombia por las Juventudes y una iniciativa bien interesante. Matrícula gratis. Tenemos una buena noticia para los jóvenes. Por primera vez, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en educación superior técnica, tecnológica y universitaria de instituciones públicas tendrán matrícula gratuita a partir del segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. Una ayuda que cubre al 97% de los estudiantes de estas instituciones. El único requisito es estar matriculado en un programa de educación superior y la institución hará todo el proceso. Esta medida llegó para quedarse y seguiremos trabajando para que sea política de Estado. Gobierno de Colombia. La salud. En Noticias Casa de Nariño en línea. A las 12:21 de la tarde continuamos con noticias en materia de salud. En los próximos minutos arribará al país un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19, 500.000 dosis de la farmacéutica Pfizer, que cumplirán y seguirán en línea con el Plan Nacional de Vacunación para que sin contratiempos sigamos con esa meta del Gobierno Nacional de inmunizar a todo nuestro país antes de terminar el presente año. En los próximos minutos llegará al país un nuevo lote de 538.200 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer,
en el vuelo ABX 2245 como parte de los acuerdos del Gobierno Nacional mediante el mecanismo bilateral. Hasta el momento, Colombia suma 17.227.214 vacunas recibidas en 36 envíos, y el último informe del Ministerio de Salud señala que el día de hoy el país llegará a las 12 millones de dosis aplicadas. Una muy buena noticia para Colombia, con mira al objetivo del Plan Nacional de Vacunación de inmunizar al 70% de la población. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. Ya son las 12 del día, 21 minutos en Colombia. Avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea y seguimos con este bloque de salud con una entrevista, un personaje, el doctor Carlos Álvarez, epidemiólogo, infectólogo y coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, muy buenas tardes, bienvenido al noticiero de Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes, Slobodan, la mesa y a todos los televidentes y seguidores de Casa de Nariño en línea. Como siempre hacemos un contacto pedagógico con usted. Muchos colombianos se preguntan y nos preguntamos cuál es la situación actual del virus. Se dice que estamos dentro de un segundo pico en el tercer pico, digámoslo así sencillamente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estas olas epidémicas se dan por la sumatoria de factores, ¿no? Slobodan, se dan por las características del virus, que en este momento sabemos que hay variantes del virus que circulan en Colombia que tienen mayor capacidad de contagio. Se da también por factores climáticos, como estar en época de lluvias, que facilita la transmisión, no porque el agua lleve el virus, sino porque el agua cambia nuestro comportamiento, las lluvias hace que nos estemos más cerca unos a otros. Lo tercero, porque también depende de qué tanta gente ya se haya recuperado, es decir, que les haya dado COVID en cada una de las regiones o municipios, qué tanta gente ya se haya vacunado, y finalmente depende de un factor importante que es la interacción humana. Recordemos que este virus no es un virus que esté en el aire, sino está a partir de los seres humanos, y cada vez que estamos más cerca de otro ser humano, pues tenemos mayor posibilidad de contagiarnos, es decir, depende mucho de la interacción. Digo esto, lo doban para resumir que en estos 4 factores hace que llevemos a que haya un aumento o una disminución del virus o que se mantenga mucho más alto, porque dependiendo de algunos de estos factores que muchos no dependen de nosotros, probablemente el último, el de la interacción humana, es el que sí depende de nosotros, va a facilitar o que caiga o que suba. Esas curvas epidémicas no caen, esos picos no caen porque sí, ni son mágicas el aumento o el descenso, sino depende de lo que acabo de comentar y especialmente depende de la interacción que hagamos nosotros con el cumplimiento o no de las medidas de autocuidado. 12:25, Carlos Fernando, le escucha su tocayo. Digámoslo. Doctor Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La pregunta es sencilla, estamos observando de nuevo aglomeraciones en varias ciudades del país. ¿Qué tanto las aglomeraciones han influido durante este último mes larguito en cuanto al aumento de los contagios y los fallecimientos infortunados por el tema del COVID-19? Sí, Carlos, como lo acabo de comentar, es uno de los factores importantes, el hecho de que no tengamos el distanciamiento físico, no tengamos el uso adecuado de tapabocas y tengamos aglomeraciones. ¿Qué llamo aglomeraciones? Cuando se reúnen más de 2 o 3 personas que no conviven en la misma casa, eso va a facilitar que si alguno de ellos está contagiado, pues va a contagiar a los demás. Entre más aglomeraciones haya y más gente esté en esas aglomeraciones, y lo pongo en un contexto, Carlos, si yo tengo COVID, estoy asintomático, no estoy con tapabocas y estoy alrededor de 5 o 10 personas, pues es probable que contagie a las 5 o 10 personas. Si alrededor mío solamente hay 2, probablemente puedo contagiar a 2. Pero si alrededor mío hay 20 o 30, es posible que esté contagiando al menos a la mitad o más de estas personas. Entonces, entre más aglomeraciones haya, pues definitivamente para el virus es fácil la transmisión entre personas y eso definitivamente lleva un impacto importante en la transmisión. Daliana. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Quisiera consultarle sobre el Plan Nacional de Vacunación. Como lo mencionamos hace un momento en nuestro programa, seguimos cumpliendo a cabalidad con lo que ha establecido el Gobierno Nacional. ¿Cómo usted ve la celeridad que se le ha dado? Y en línea con esto, por favor, un mensaje, el llamado a toda la ciudadanía para que se vacunen, para que atiendan ese llamado de las autoridades en materia de salud. Mucha gente le tiene susto a la vacuna, doctor Carlos.
Sí, pero lo que hay que tenerle miedo, Carlos y Daliana, es al COVID. A la COVID es la que tenemos que tenerle miedo, no a la vacuna. Efectivamente, ya sabemos por experiencias de otros países, e incluso nuestra en Colombia, vemos que las personas que se han vacunado y que tienen ese esquema completo de vacunación, definitivamente tienen menos riesgo de hospitalizarse y de morir. En esta tercera ola que ha sido dramática, lo que estamos viendo es justamente que las personas ya vacunadas mayores de 70 años son personas que no han tenido el impacto como las otras olas, y a pesar de que tienen mayor riesgo que los demás. Entonces yo sí creo que el llamado es, apenas me llamen, hay que ir a vacunarnos, porque definitivamente vacunar, cuando me vacuno mejor, me protejo, yo no solamente yo, sino protejo a todos los que están alrededor mío, porque justamente hay un efecto también poblacional. Es supremamente importante que el programa de vacunación va avanzando y tenemos que aprovechar cuando nos llamen a vacunarnos. Todavía he escuchado lo que usted dice, Carlos, que hay gente que le tiene miedo y que ya pasaron por la etapa 1 o la etapa 2 y no se han vacunado. Realmente en este momento no tiene ninguna justificación para estas personas, porque realmente, como digo, es proteger su vida y la de los demás. 12:27, finalmente, doctor Carlos Álvarez, el mensaje a los colombianos para que no se nos olvide las medidas de autocuidado y los temas de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad. Sí, mire, yo creo que acá hay un tema supremamente clave, que lo hemos comentado varias veces, y es que no nos podemos equivocar y tenemos que ser coherentes. Coherentes en que si queremos tener una normalidad, tenemos que ser conscientes de que el virus no se ha ido y tenemos que ser conscientes en los protocolos de bioseguridad y autocuidado. Cuando hablamos de protocolos de bioseguridad es que tenemos que ser garantes. Si yo soy el que tengo el establecimiento comercial, por ejemplo, cumplir ese protocolo adecuado. Si yo soy un servicio público, estar pendiente que el aforo se esté cumpliendo. Pero adicionalmente, no solamente criticar a los demás, sino yo mismo dar el ejemplo. Y el ejemplo es recordar que no son excluyentes, pero tenemos 4 bases importantes que son claves para el autocuidado. Lavarme las manos, mantener el distanciamiento físico, el uso adecuado del tapabocas, evitar aglomeraciones y estar en espacios bien ventilados. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Álvarez, infectólogo, epidemiólogo y coordinador nacional de estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias por acompañarnos y por esas recomendaciones que siempre son necesarias. Con mucho gusto. Pues ahí está, Carlos Fernando. Sí, hay señor. que cuidarnos. Claro, hay que cuidarnos, seguir manteniendo y ejerciendo los protocolos de bioseguridad, el tapabocas bien puesto, el lavado constante de manos, el distanciamiento social y sobre todo, y ese es el llamado más importante, no a las aglomeraciones. En segundos más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Noticias importantes de último momento, y pues tenemos también aquí en Casa de Nariño en línea el pronunciamiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Del Gobierno Nacional, porque sí, en las últimas horas, como registramos ayer, hubo una reunión de la mayor importancia con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí en esta reunión, por supuesto, se expresó la posición de Colombia con respecto a el Estado Social de Derecho y a la garantía a quienes ejercen el derecho a la protesta, pero también la garantía a quienes no ejercen la protesta y estaban viendo vulnerados sus derechos con los bloqueos. Esto es lo que dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al término de esa reunión, como usted lo indica, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí en esa reunión, la vicepresidenta Slobodan y seguidores de Casa de Nariño en línea, pues ha justamente ratificado la postura de Colombia para preservar los derechos humanos de quienes ejercen este legítimo derecho. Y también hay que destacar que para hoy están previstas, Camilo, muy buenas tardes, Camilo Restrepo, varias movilizaciones. Sí, señor, muy buenas tardes, compañeros, y a todos los amables televidentes. Una jornada más de manifestaciones sociales, como usted lo dice, Slobodan, sobre todo en Bogotá, donde se ha anunciado el tema de mayor presencia en la capital del país. Según el reporte de las autoridades, en este momento hay 90 actividades en desarrollo, incluidas 58 concentraciones, 28 marchas y 8 movilizaciones. Se presentan 25 bloqueos en vías, 21 de los cuales están en corredores principales. La situación, digamos que de mayor alteración al orden público se registró en la mañana en Bogotá, en la avenida 26 abajo, en el monumento
de los Reyes Católicos, donde la comunidad indígena intentó derribar este monumento. Allí tuvo que intervenir las autoridades y el ESMAD de la policía, pero en términos generales la movilización se ha comportado pacíficamente. Están en diferentes ciudades, en los departamentos del Valle, en Cauca, en Bogotá, en Cundinamarca, en Arauca. Son las concentraciones más masivas y se registra pues total tranquilidad hasta el momento. Sin embargo, se espera algunos movimientos en la capital de la República. Hay varios buses con indígenas y con comunidades también de otros orígenes que están arribando a la capital para esta nueva jornada de movilizaciones sociales dentro del marco del paro nacional. Esperamos que todo marche en paz, como debe ser, protestas pacíficas. Carlos Fernando. Vamos a escuchar la nota de Carolina Cuellar con las declaraciones de la vicepresidenta, justamente hablando de esa garantía a los derechos humanos en el país. La vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, encabezó la reunión con directivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su primer día de visita de trabajo a Colombia, en la que se presentó un detallado informe sobre los hechos ocurridos en el marco del paro nacional y las medidas adoptadas por el gobierno colombiano. Reiterarles la voluntad del gobierno colombiano de dar acceso a toda la información necesaria para que ellos cumplan obviamente con su tarea de venir a Colombia y de recabar toda la información que juzguen conveniente, pero también para reiterar que tenemos un país en donde el Estado de Derecho, la solidez institucional son la garantía para que podamos nosotros realmente seguir avanzando en democracia, y en esa democracia es justamente en donde tenemos nosotros que proteger el derecho de los ciudadanos a poderse expresar libremente siempre, garantizar el derecho a la expresión, garantizar el derecho a la protesta pacífica, tal y como lo dicen los distintos tratados internacionales. En el encuentro con la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la secretaria adjunta y el equipo técnico de la comisión, que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, participaron, entre otros, los ministros de Interior, de Defensa, de Salud, de Justicia, de Hacienda, de Transporte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director de la Policía Nacional, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer y el consejero presidencial para la Juventud. Servicio al ciudadano. En noticias del servicio al ciudadano para todos los docentes, para aquellos que les gusta el tema de los idiomas, el Programa Nacional de Bilingüismo hace una convocatoria para que todos califiquen. Este programa está próximo a iniciar el próximo 5 de julio y está abierta la convocatoria para que todos se unan a esto. Natalia Dávila con todos los detalles. El Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación ofrece a los docentes de inglés de básica primaria, secundaria y media la oportunidad de compartir experiencias pedagógicas significativas a través de los clubes de conversación intercultural en inglés del Programa Nacional de Bilingüismo. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio a través de la plataforma Contacto Maestro. Los docentes interesados deben diligenciar un formulario de registro. Posteriormente se hará un diagnóstico previo y se asignará al docente a un grupo con nivel de dominio lingüístico similar. Requisitos para aplicar. Ser docente de una institución educativa oficial, tener disponibilidad de 1 hora para participar en 10 sesiones durante 10 semanas, diligenciar el formulario de registro y tener un dispositivo digital con conexión a Internet. Las clases virtuales iniciarán el 6 de julio y concluirán el 10 de septiembre. De esta manera, el gobierno fortalece los niveles de inglés con la formación continua para más de 8.000 docentes del país. 12 del día, 34 minutos en Colombia. Antes de la pausa, vamos a actualizar las noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Más de 6.500 reincorporados cuentan con un proyecto o una idea de negocio, reportó el Gobierno Nacional como parte de la política de paz con legalidad. El Ministerio de Vivienda entregó el reporte de obras entregadas durante la última semana en el país, en especial en Malambo, Cali y Buenaventura. Profesores de 1.229 colegios oficiales podrán enseñar pensamiento computacional a través del programa del Ministerio TIC. El Gobierno Nacional establece alianzas estratégicas con el sector privado para el cuidado de los páramos del país.
12:36 en Colombia, la pausa y ya regresamos con soluciones no agresiones, noticias económicas y noticias del Pacto por las Juventudes. En segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. ¿Has oído hablar de los superalimentos? Son esos productos de propiedades extraordinarias. ¿Y sabes lo mejor? Hay un superalimento que siempre ha estado contigo y que puedes consumir muchas veces al día. ¿En serio? ¿Cuál es? Es la leche y sus derivados. ¡Súper! Ya está en mi nevera. Es fácil de conseguir y lo podemos comer de 1000 maneras. Y cuando la tomas, apoyas al campo y a su gente. ¡Y es delicioso! La leche y sus derivados son un superalimento, pero en Colombia no los consumimos lo suficiente. ¿Qué? Por eso desde ahora puedes hacer lo que recomiendan los expertos. Come 5 veces al día. Cada comida es una oportunidad de consumir un lácteo colombiano para recibir todos sus beneficios. Proteína que ayuda a crecer y fortalecer los músculos. Energía para estar más activos todo el día. Y calcio que ayuda a desarrollar y mantener los huesos y dientes sanos. Leche en polvo, yogur, queso. Incluye más lácteos en tus preparaciones favoritas. La leche y sus derivados son un superalimento. Puedes incluirlos en todas tus comidas. Esos nombres inspiran, alegran, motivan. Puedes ponerle el nombre que quieras a tu sueño. Los colores ya están definidos. Ellos llegaron lejos, pero siempre tuvieron un mismo punto de partida. Por eso, el Ministerio del Deporte buscará desde allí más nombres gloriosos, más talentos, y lo hará llegando a las raíces de toda Colombia. En la base está el secreto del éxito y la haremos fuerte con trabajo en equipo. Talentos Colombia, su nuevo programa, estará en todos los departamentos del país. En 5 regiones buscaremos el futuro del deporte colombiano. Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Gracias a ese esfuerzo, 2.000 talentos de la geografía nacional podrán iniciar en los próximos 4 años su desarrollo integral como deportistas. Así, les garantizaremos un óptimo desarrollo con habilidades y potencial de alto rendimiento. Y lo mejor, garantizamos el relevo generacional y el posicionamiento del país como una Colombia tierra de atletas. Llegó el momento de que el deporte empiece a conocer a los futuros campeones. Talentos Colombia le pondrá nombre a tus sueños. El futuro del deporte colombiano tiene nombre. Este es un país que le apuesta a las soluciones y no más a las agresiones. Soluciones, no agresiones. (12:38 en Colombia), nuestra sección habitual diaria Soluciones no agresiones. Carlos Fernando, para desmentir la cantidad de desinformación en las redes sociales. Abunda la desinformación y sobre todo los intereses de la gente que está interesada en hacer el daño, hacer mal, estafar a la gente y engañar a nuestros ciudadanos, a los colombianos. Pues bien, la solución no agresión viene hoy desde la alerta, sí señor, desde Prosperidad Colombia. @Prosperidad Colombia alerta sobre sitios falsos que pretenden estafar a la ciudadanía. Recordamos y extendemos el llamado a verificar siempre la información. Abrir los links o los enlaces no seguros puede acarrear engaños, el robo de la información personal o también el secuestro de su información para luego hacer el pago de dinero para que se la restituyan. Las publicaciones de gobierno siempre terminan en .gov.co. Esa es una guía fundamental para que las personas no se dejen engañar. Y lo que recomendamos siempre, acudir a la fuente oficial y comunicarse con las entidades, con las oficinas de comunicaciones de prensa que con mucho gusto orientan a los colombianos. Cuando ustedes vean esta página programabono.org, desconfíe, eso es falso, como dice la chicharra. Como un billete de $7. Es una página fraudulenta, no es del gobierno y no entrega incentivos a las familias que hacen parte de los programas de Familias en Acción que maneja Prosperidad Social. Así es, 12:40 segundos, Pacto por las Juventudes. Pacto Colombia con las Juventudes.
Con el propósito de apostarle a la juventud, el Gobierno Nacional ha establecido más de 100 programas e iniciativas a través de 17 entidades. Esto con el ánimo de que tengan empleo, se cierren esas brechas sociales y sobre todo garantizar proyectos de vida estables y productivos. Sajira Iglesias nos cuenta todo al respecto. Con el objetivo de trabajar por y para los jóvenes del país, generar oportunidades y desarrollar capacidades, así como ampliar la participación y focalización e impulsar y apoyar sus proyectos de vida, el Gobierno Nacional trabaja para construir el Gran Pacto por los Jóvenes. El gobierno ha querido hacer dos cosas fundamentalmente en materia de juventud. Primero, constituir una política que hemos denominado curso de vida, y es que haya una atención integral entre los 0 y los 28 años, por eso creamos una dirección de juventudes dentro del ICBF. Adicionalmente, trabajar un proceso que hemos denominado pasar de atenciones a un proceso de atención integral para los jóvenes. Son 103 programas que se desarrollan a través de 3 entidades en las que se destacan el Ministerio de Educación Nacional con 25 programas, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud con 9 programas cada uno. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, así como el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior, cuentan con 8 iniciativas. Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el Ministerio de Justicia, con 6 programas. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Comercio, cuentan con 4 ofertas cada uno. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Relaciones Exteriores con 3 programas respectivamente. Finalmente, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia para la Reincorporación y Normalización con 2 ofertas. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Deporte trabajan en un programa cada uno. Hemos hecho esfuerzos grandísimos en educación. Este es el gobierno que más presupuesto de educación ha entregado y con eso hemos podido hacer grandes cosas, como por ejemplo el programa Generación E. Hemos logrado también adicionalmente hacer adecuaciones en instituciones educativas. Los jóvenes interesados en participar en los programas deben consultar la página web de la entidad correspondiente para conocer así los detalles de programas y sus convocatorias. 12:43, vamos en segundos con las noticias de nuestras regiones. Antes un mensaje bien importante del Ministerio de Agricultura, Sabor a Colombia. Desde las montañas más lejanas de Colombia, nuestros campesinos han hecho su mayor esfuerzo para producir y cosechar los mejores alimentos para nuestra mesa. A las 5:15 de la mañana suena mi despertador, me levanto, me baño y con mi esposo salimos a ordeñar. Nosotros los campesinos, todo en general, somos muy importantes porque unos producimos la leche, otros producen la papa, otros producen el trigo para el pan, bueno, el tomate, todos producimos. Contamos contigo, consume colombiano, juntos por el campo. Noticias de nuestras regiones colombianas aquí en Casa de Nariño en línea. Más de 6.500 reincorporados. Los excombatientes que ya están reincorporados cuentan con un proyecto productivo o una idea de negocio y cerca del 98% ya también cuentan con salud. Este es uno de los compromisos del programa Paz con Legalidad del gobierno del presidente Duque que avanza y que ha sido ratificado en el último Consejo Nacional de Reincorporación. Manuela Prieto nos amplía los detalles. El proceso de reincorporación de los más de 13.000 excombatientes de las FARC avanza con éxito. Así quedó ratificado durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Reincorporación. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 6.567 excombatientes están vinculados a un proyecto productivo o a una idea de negocio. Asimismo, el gobierno ha mantenido la afiliación del 98% de las personas a través del Sistema General de Salud. Durante la sesión, se reiteró el compromiso de más de 30 entidades del gobierno nacional que están ejecutando planes, programas y proyectos para impulsar las acciones en torno a la reincorporación de los excombatientes, de acuerdo a los lineamientos y la planeación de la política de paz con legalidad. En el siguiente informe, Pablo Moreno y Gustavo Roa nos cuentan cómo la Armada Nacional evitó la comercialización y distribución de 11 millones de dosis de cocaína. Veamos.
En desarrollo de operaciones marítimas contra el narcotráfico, autoridades de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos, con información de inteligencia de la Armada de Colombia, lograron la incautación de 4.479 kilogramos de clorhidrato de cocaína hacia Costa Rica. El primer resultado se logró luego de una persecución en aguas cercanas al sector de Bahía Escribanos, ubicado en la provincia de Colón, Panamá. Se lograron desarrollar 3 operaciones en aguas panameñas, las cuales dan cuenta en la primera oportunidad de la incautación de una Go Fast, que al ver la intervención del Servicio Naval de Panamá, emplayan la embarcación y la tripulación se emprenden en huida. Allí se logra la incautación de 1.848 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La segunda operación desarrollada en Panamá en coordinación con Estados Unidos, quienes lograron interceptar una lancha tipo Go Fast en Isla Grande, en la provincia de Colón, Panamá. A bordo fueron detenidos 4 colombianos y 620 kilogramos de sustancias ilícitas. La tercera operación se realizó al norte de Playa Chiquita, en Panamá, una embarcación donde fueron hallados 570 kilogramos de estupefacientes. 2 colombianos y un hondureño fueron capturados. Finalmente, una cuarta operación en aguas de Costa Rica, a 17 millas náuticas de Puerto Limón, incautando 1.441 kilogramos de clorhidrato de cocaína. 2 colombianos y 2 costarricenses fueron capturados. Con operaciones como esta, la Armada de Colombia y el Gobierno Nacional ratifican su compromiso de afectar el tráfico ilegal de sustancias ilícitas. De esta forma se evitó que fueran comercializadas 11.197.500 dosis de cocaína en Centroamérica, avaluadas en más de 150 millones de dólares. Los capturados, 11 sujetos, fueron dejados a disposición de las autoridades. 12:47, importante operación de nuestra fuerza pública. Cambiamos de tema porque el SENA, la Organización Internacional del Trabajo y también las Naciones Unidas están realizando una alianza que busca beneficiar a cerca de 4.000 migrantes venezolanos con la certificación de sus competencias laborales. Veamos la nota de Sajira Iglesias. La Certificatón es el resultado de la alianza del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas instituciones se suman al reto de aportar al acceso y permanencia del mercado laboral de 4.000 migrantes venezolanos a través del proceso de evaluación y certificación de competencias laborales. Colombia hace parte del proceso de Quito, espacio de trabajo inaugurado en septiembre de 2018, en el cual participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, para trabajar conjuntamente sobre la integración socioeconómica y dar una respuesta eficientes a la crisis migratoria y humanitaria de personas venezolanas en América Latina y el Caribe. Hasta el 15 de junio estará abierta la Certificatón, que tiene como objetivos principales brindar soluciones para el acceso al mercado laboral de migrantes, mejorar el perfil ocupacional, promover la igualdad de oportunidades entre colombianos y migrantes en condición de regularidad e impulsar la movilidad educativa. Nuestro objetivo es lograr que estos procesos de certificación de competencias laborales trasciendan las fronteras y permitan que cada vez más migrantes venezolanos puedan acceder a estos procesos y con esto finalmente lograr una vinculación laboral formal. En esta oportunidad se certificará a la población migrante para 6 sectores de la economía en 8 funciones productivas a través de un proceso 100% virtual. Las ofertas corresponden a construcción e infraestructura, deporte, recreación y actividad física, gestión administrativa, gestión de tecnología y talento digital, asimismo mercadeo y turismo. El medio ambiente. En Noticias Casa de Nariño en línea. Noticias del medio ambiente. Esta vez vamos a hablar y a presentarles este informe que hizo nuestra compañera Euguet Pérez acerca de las alianzas público-privadas que el gobierno nacional está realizando con el sector privado para defender los páramos nacionales. Un dato, el 70% del agua que consumimos en el país proviene de los páramos. Hay que cuidar el medio ambiente. Claro que sí. Colombia, que es uno de los países con mayor número de páramos y mayor riqueza en de páramos. El 50% de los páramos es nuestro. Está aquí en el mundo. Exactamente. Euguet,
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de aliados como la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, la Agencia Suiza para el Desarrollo de la Cooperación, la Alianza Biocuenca, el Fondo de Agua Bogotá, las comunidades locales y la empresa Bavaria anunciaron una inversión de más de 600 millones para el proyecto Mi Páramo Guerrero. Para conocer un poco más sobre la importancia en la protección de estos ecosistemas, hablamos con el asesor para temas de páramos del Ministerio de Ambiente. Las buenas prácticas agrícolas son determinantes, buenas prácticas ganaderas también lo son, porque ambas son directas responsables en todo este tema. Cubrir bien el suelo, es decir, la piel de la tierra está muy bien cubierta si hay buena vegetación. Así que actividades, por supuesto, de cuidado de los bosques, de cuidado de todo tipo de plantas, no solo árboles, y por supuesto evitar la pérdida de los bosques es determinante para no exponer el suelo. Cuando expones el suelo, las bacterias quedan expuestas y muchas de ellas mueren. Este páramo se encuentra entre los 3.200 y los 3.780 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con más de 43.000 hectáreas de extensión. Impacta a 16 municipios. Beneficia a más de 3 millones de personas y es considerado uno de los principales productores de papa y leche a nivel nacional. Tecnología. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12:53, noticias de Aliana de la tecnología que benefician, leo acá, a los profesores. Así es, más de 1.229 profesores de colegios oficiales podrán enseñar pensamiento computacional para potenciar el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, también el diseño de sistemas y la comprensión en comportamiento humano. Lo mejor de esto sin acceder a ningún tipo de herramienta digital. Paola Beltrán nos cuenta todos los detalles. El Ministerio TIC ya seleccionó los 5.000 docentes que a partir del 8 de junio iniciarán la formación en el programa Jugando y Creando, en el cual podrán aprender pensamiento computacional desconectado gracias a una inversión de más de 2.473 millones de pesos. Jugando y Creando es una oportunidad para que ustedes aprendan sobre el pensamiento computacional sin dispositivos y puedan acompañar desde el juego todo el desarrollo de la capacidad analítica de sus estudiantes. Esto nos favorece muchísimo en esa educación inicial, en esas habilidades fundamentales que necesitamos en este mundo tan digital. El concepto de pensamiento computacional desconectado despierta habilidades en programación y se caracteriza por ejecutarse a través de herramientas análogas o no digitales. Desde el Gobierno Nacional, en una gran apuesta que tenemos por desarrollar el talento digital, estamos muy contentos que hagan parte de este innovador programa. Un programa que estamos haciendo en asocio con la Corporación Juego y Niñez. Por primera vez en el país, estamos realizando acciones de formación y acompañamiento orientadas específicamente a los grados iniciales. Todo esto en competencias y habilidades digitales. En total, en el país se beneficiarán educadores de 1.229 establecimientos educativos que se encuentran distribuidos en 263 municipios de 22 departamentos del país, los cuales estarán en la capacidad de favorecer a 150.000 estudiantes de transición primero y segundo. Se debe destacar que Jugando y Creando será un programa liderado por las mujeres, pues el 94% de las participantes son del género femenino. La ciencia. En Noticias Casa de Nariño en línea. 12:55, avanzamos con más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Carlos Fernando, es noticia la ciencia y los convenios. Y los convenios porque el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha suscrito un convenio con la Consejería para la participación de personas con capacidades diferentes que permita abrir los espacios de participación y de inclusión en programas de innovación a la población con discapacidad en el país. Para ello,
Nos acompaña a esta hora Johan Rendón. Muy buenas tardes. Don Johan, adelante. Señores, gracias. Buenas tardes para todos. Efectivamente, miren, realmente es un proyecto muy interesante, de inclusión social que busca promover las vocaciones científicas entre la población con discapacidad en Colombia para que se empoderen en medio de sus talentos de poder desarrollar esas capacidades. Pues es una política pública que hace parte del plan de desarrollo que tiene el gobierno del presidente Iván Duque y que, como ya lo decíamos, se ha puesto ya en marcha con este pacto que han firmado dos entidades del Estado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y por otro lado la Consejería Presidencial para la participación de personas con discapacidad. Sobre el tema habla la ministra de Ciencia, Mabel Torres. El ministerio tiene un gran compromiso con la inclusión, con el enfoque diferencial que se ve reflejado en la construcción de una política pública inclusiva y con enfoque diferencial, que mira a los sectores poblacionales que han sido históricamente relegados y con menos posibilidades como una oportunidad para incrementar y escalar estrategias que nos permitan tener entornos más empáticos, pero sobre todo que nos permitan tener la posibilidad de que haya más oportunidades, que se generen más oportunidades para poblaciones en las que primero el acceso a la información se vuelve una limitante complicada, pero también los recursos. Esta iniciativa conjunta, este pacto que, insisto, hace parte del plan de desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, no solo trae propuestas de inclusión en programas de innovación para la población con discapacidad, sino que pretende hacerlos parte de las soluciones que busca el gobierno para mejorar su calidad de vida. Del tema habla también la ministra de Ciencias. Celebramos también tener la posibilidad de estar ya implementando acciones que nos permitan conectarnos con estas poblaciones, sobre todo en una premisa de que las personas en condiciones de discapacidad no sigan siendo objetos de estudio, sino que sean sujetos, que participen de sus propias soluciones. Es por eso que desde el Ministerio hemos estado implementando acciones muy concretas, porque hay un tercer pilar del plan de desarrollo que es la equidad. Y la equidad realmente requiere primero ese reconocimiento de las necesidades, pero también de las potencialidades que hay en esos sectores poblacionales vulnerables o, como decía anteriormente, históricamente excluidos. Bueno, para dar cumplimiento a este pacto que se ha firmado para darle mayor acceso, mayor inclusión a la población con discapacidad en el país, se hará un seguimiento semestral desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a ese cumplimiento. 12:58, gracias al Johan. En segundos, noticias de la cultura. La cultura, en Noticias Casa de Nariño en línea. El Ministerio de Cultura abrió la convocatoria Encuentros 2021. Esto es para formación y capacitación de las personas que hacen parte de los creadores y los gestores culturales del sector audiovisual en Colombia. Allí, en estos cursos, en esta convocatoria, quienes puedan acceder a la misma podrán recibir cursos, por ejemplo, de networking, que es importante, y clases magistrales para que complementen su labor de creación audiovisual. Natalia Dávila nos amplía la información. Hasta el 24 de junio estará abierta la convocatoria para que realizadores y productores audiovisuales del país que tengan un proyecto en desarrollo puedan recibir formación en dos tipos de encuentros, tales como tutorías personalizadas con expertos, sesiones de networking y clases magistrales. En total serán 16 proyectos escogidos, 8 por cada encuentro. Requisitos para el Encuentro Internacional de Productores. Tener un largometraje de ficción en etapa de desarrollo, contar mínimo con el 20% de financiación del costo total del proyecto, y los proyectos deben ser de empresas productoras colombianas y latinoamericanas. Requisitos para el encuentro de nuevos medios y contenidos interactivos. Tener un proyecto audiovisual que incorpore el uso de las nuevas tecnologías, contar mínimo con el 10% de financiación del costo total del proyecto, y la convocatoria debe estar dirigida a productoras de nacionalidad colombiana. Para ampliar la información sobre los requisitos, criterios de evaluación y condiciones generales, puede consultar las bases de esta convocatoria a través de la página del Ministerio de Cultura.
1 de la tarde en punto, y antes de irnos, Daliana, hay una noticia de Huguet Pérez del medio ambiente importante. Así es, en áreas protegidas del departamento de Boyacá se registró por primera vez un tigrillo melánico. Huguet con todos los detalles, y muy buena noticia además porque va en línea con la protección del medio ambiente y de nuestra naturaleza. Gracias a las actividades de monitoreo de fauna silvestre que se adelantan en el Parque Natural Pisba, ubicado en el departamento de Boyacá, se logró por primera vez el registro de un tigrillo melánico, especie difícil de ser avistada y captar en cámara. Guardaparques de esta área protegida nos dieron más detalles sobre este registro. Gracias al monitoreo de fauna mediante cámaras trampa, hemos obtenido grandes resultados, hemos podido evidenciar la presencia de especies sombrillas como oso de anteojos, como puma, y este año nos llevamos una gran sorpresa en el área protegida. Nos encontramos con un tigrillo melánico, el cual tiene una variación genética en la coloración de su pelaje, y es un registro importante para nosotros porque nos demuestra la adaptación que están teniendo estas especies en el medio ambiente. El proceso de fototrampeo que está realizando el área hace parte del programa de monitoreo del parque y se ha desarrollado desde el año 2019. El objetivo principal es poder obtener información sobre las especies de fauna que se encuentran presentes en el área y pues que tienen una importancia ecológica, especies como el oso, el venado, tigrillos. Pues hemos obtenido buenos resultados. Hasta el momento hemos registrado especies raras y pues otros animales que son importantes para el área y para la conservación de los ecosistemas que existen pues, al interior del parque. Por otro lado, ante los hechos ocurridos en la zona rural del municipio de Cerrito, Santander, que deja como resultado el hallazgo de 3 cóndores muertos, el ministro de Ambiente, Carlos Correa, lamentó la situación. En estos días hemos tenido la lamentable y repudiable noticia de la muerte de 3 cóndores en Santander. Como ministro de Ambiente hago un llamado a todos los colombianos, en especial a las comunidades ubicadas en las áreas naturales protegidas, para que cuiden las especies tanto de fauna como de flora y así el país siga conservando su inmensa biodiversidad. Los invito a todos a que denuncien los delitos ambientales y a promover la conservación de la fauna silvestre de nuestro país. Todos debemos ser guardianes de nuestras especies, las que nos ubican entre las naciones más biodiversas del mundo. Por esta razón, se espera que la Fiscalía, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, avance en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos contra especies de enorme valor para nuestra biodiversidad. Para Casa de Nariño en Línea, informó Huguet Pérez. 1 de la tarde, 3 minutos, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Estaremos muy pendientes, Carlos Fernando, a las 3 de la tarde de la posesión del Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez. Sí, señor, Juan Camilo Restrepo Gómez. 3 en punto a la posesión de este importante funcionario del Gobierno Nacional. A ustedes muchísimas gracias, por estar con nosotros. Como decimos, la cita es mañana a las 12 en punto en Casa de Nariño en Línea. Buena tarde.